Buen día, queridos estudiantes. Soy la profesora Ana María y hoy aprenderemos sobre la etimología latina. Comencemos. ¿Sabías que? ¿Te imaginas a un maestro dando órdenes a un ministro? La palabra maestro viene del latín magister y esta del adverbio magis, que significa más. La palabra ministro viene del latín minister y esta de minus, que significa menos. El magister es el que está por encima del resto, el que destaca por sus conocimientos. El minister es el sirviente, el subordinado, el inculto. ¿Cómo han cambiado las cosas? Imagínate a un cíclope leyendo una enciclopedia en bicicleta. Es raro, ¿verdad? Quizá no tanto. Los tres comparten la palabra kyklos, que en griego quiere decir círculo. La bicicleta tiene dos. Si tiene tres, es un triciclo. Y si tiene motor, un ciclomotor. La palabra enciclopedia está formada por en, kyklos y paideia, una educación en círculo, es decir, completa. Los cíclopes reciben ese nombre porque solo tienen un ojo, y es circular. ¿A que ya no es tan raro? ¿Qué tendrán que ver los días de la semana con los planetas? Lunes, en latín lunae dies, el día de la luna. En inglés es igual. Monday, Monday. Martes, el día de Marte. Miércoles, el día de Mercurio. Jueves, el día de Júpiter. Viernes, el día de Venus. Sábado, del hebreo sabbat, que significa reposo. ¿Te suena año sabático? Sin embargo, en inglés es el día de Saturno, Saturday, del latín Saturni dies. Y por último el domingo, Dominicus, en latín el día del Señor. ¿Recuerdas cómo se llama la disciplina que estudia el origen de las palabras? Empecemos con la teoría. Definición de etimología. Vamos a empezar por la definición propiamente etimológica. Podemos decir que el término etimología proviene de dos voces griegas. Etimos, que significa verdadero, y logos o logía, que significa palabra, dicción o estudio. Podemos decir que etimológicamente la etimología es el estudio verdadero del significado de una palabra. Mucho más exacto es la definición conceptual. Decimos lo siguiente: la etimología es una disciplina de la filología que estudia el origen y la evolución de las palabras. Recuérdese que la filología es la ciencia que estudia la lengua y la literatura de un pueblo a través de los textos escritos. Importancia. ¿Por qué es importante estudiar etimología? Es importante porque nos va a ayudar a precisar los conceptos de forma general. Veamos el término apicultura. Si yo no pudiera dar una definición exacta de este término, podría acudir directamente a sus componentes etimológicos. Puedo decir que la palabra apicultura tiene una raíz latina que es api, que significa abeja, y de un sufijo cultura, que quiere decir crianza. Ya con esas definiciones de esos étimos puedo tener una idea de lo que es la apicultura y puedo decir en conclusión que es la crianza de abejas. También es importante este tema porque nos va a ayudar a entender mejor el sistema léxico del castellano. Recordemos un poco acerca del latín. El latín fue un idioma muy utilizado por los romanos. Los romanos tenían dos tipos de latín, el latín culto y el latín vulgar. El latín culto era utilizado por los senados, los filósofos, oradores y escritores. En cambio, el latín vulgar
era utilizado por los soldados, los campesinos, pueblos conquistados. Cuando se da la caída del Imperio Romano, el latín también tiene un cambio como idioma. El latín culto lo va a hablar una clase privilegiada. En este caso sería la lengua oficial de la Iglesia Católica. Por eso podemos observar que el papado, así como el cardenal y todos los que están incluidos en la parte eclesiástica, llevan un curso que es el latín culto, para que puedan entender e interpretar mejor los escritos de la Biblia. Ahora, por otra parte, el latín vulgar, del latín vulgar se van a originar las lenguas romances, entre ellas el castellano, el francés, el italiano y el portugués. Podemos decir que todas esas lenguas romances tienen como lengua madre al latín vulgar. Por eso es que muchas de las palabras de estos idiomas son muy parecidos. Vemos que en italiano amar se le dice amore y en castellano amor. Vemos que son muy semejantes, ¿verdad? Y ahora sabemos por qué. Podemos decir que en el castellano la mayoría de las palabras provienen del latín vulgar. Raíces latinas relacionadas a las partes del cuerpo. Tenemos la raíz latina caput, que significa cabeza. Una palabra en castellano podría ser decapitar, que quiere decir quitar la cabeza. Tenemos también otra raíz latina, oculus, que significa ojo. Una palabra en castellano, oculista. Tenemos otro étimo también, naso, que quiere decir nariz. Un ejemplo, fosas nasales. Continuamos. Audi. Esta raíz latina audi significa oído. Palabras en el castellano, auditorio, audífono, audición, entre otros. Dígito quiere decir dedo, de ahí que una palabra en castellano con esta raíz podría ser digitación. Manus significa mano, ejemplo, manual, manufactura, entre otros. Cor significa corazón. Una palabra en el castellano con esta raíz puede ser coraje. ¿Qué quiere decir coraje? Etimológicamente significa echar el corazón por adelante. Tenemos también el étimo braqui. Braqui significa brazo. Ejemplos pueden ser braquial, que es relativo al brazo, y otro ejemplo puede ser abrazadora. Tenemos también el étimo pecto. Pecto quiere decir pecho. Una palabra en el castellano, pectorales. Tenemos también otro étimo, umbiculus, que quiere decir ombligo. Una palabra en el castellano, umbilical. Tenemos el último étimo para estudiar aquí, osa. Osa significa hueso. Una palabra en castellano con este étimo podría ser osario, que significa conjunto de huesos. Tenemos otros étimos más latinos, raíces latinas. Tenemos acá litera, que quiere decir letra. Tenemos otro étimo, urbe, que quiere decir ciudad. Tenemos pisci, que quiere decir pez. Una palabra en castellano puede ser la piscicultura. Tenemos aquí también api, que significa abeja, apicultura. Tenemos la raíz sopno, que quiere decir sueño, por ejemplo, somnolencia. Tenemos la raíz cani, que significa perro. Un ejemplo, cánido. Audi, que significa oído, y hemos ya colocado ejemplos como auditorio, audición, etc. Dígito es dedo, avi es ave, forte significa fuerte,
Oculus significa ojo y brachii significa brazo. ¿Qué es lo que continúa? Prefijos y sufijos latinos. Muy bien, vamos a ver los prefijos latinos. Inter. Inter significa entre. Un ejemplo, intervención. Entonces, la palabra intervención es de origen latino. Tenemos también otro prefijo, contra, que significa oposición. Una palabra en castellano sería controversia. Intra. Intra quiere decir dentro de. Un ejemplo, intravascular. Supra. Supra quiere decir por encima. Un ejemplo, supradorsal. Sufijos latinos. Los sufijos ustedes saben que son los que van después de la raíz, ¿verdad? Todos los que terminen en cultura, todas las palabras que terminan en cultura, quiere decir crianza. Hace un momento ya hemos mencionado ejemplos como la piscicultura y la apicultura, que quiere decir crianza, por su sufijo latino. Todo lo que termina en sida quiere decir que mata. Por ejemplo, homicida, genocida, etnocida, uxoricida. Uxoricida es cuando se mata a la esposa. Regicida, cuando se mata al rey. Feticida, cuando se mata al feto por medio de un aborto. Tenemos otro sufijo, todo lo que termina en fero o en ferre, que quiere decir que lleva. Acuífero, termina en fero, ¿qué quiere decir? Que lleva agua. Somnífero, hemos visto que somni o somno es sueño y fero o ferre que lleva. Entonces, somnífero podría ser una sustancia que te lleva al sueño. Y todo lo que termina en boro es que come, carnívoro, omnívoro, herbívoro, entre otros más. Muy bien, hemos llegado a la parte práctica de nuestra clase del día de hoy. La pregunta es la siguiente. El albino sufrió una insolación. La palabra subrayada proviene de la raíz latina albinus, que significa, la respuesta correcta es de blanco. ¿Cuál es el sentido etimológico de capital? Si analizamos la raíz de capital, vamos a darnos cuenta que esta proviene de la raíz latina caput, que a su vez significa cabeza. Y leyendo cada una de las alternativas, vamos a dar como respuesta correcta la B. Capital significa población, cabeza de una nación. Pregunta 13. Hombre que mata a su esposa. Empecemos por la alternativa E, regicida, que mata a un rey. D, vermífugo, sustancia que espanta o mata gusanos. C, espermicida, que mata espermas. B, matricida, que mata a la madre. A, uxoricida, que mata a una esposa. Con esas definiciones daremos como respuesta correcta la A. Hombre que mata a su esposa, uxoricida. Pregunta 14. Cargo, renta, etcétera, que dura hasta la muerte desde que se obtiene. Daremos como respuesta correcta vitalicio. Pregunta 15. El sentido etimológico de decapitar es: decapitar tiene como raíz latina caput, que significa cabeza. Teniendo eso en cuenta y analizando cada una de las alternativas, daremos como respuesta correcta que decapitar significa quitar la cabeza. Respuesta correcta, B. Pregunta 16. Señale el sentido de desenterrar. Desenterrar tiene como significado o sinónimo, si queremos decirlo, a exhumación, que quiere decir sacar el cuerpo. Hemos llegado a la parte final de la explicación. No te olvides de desarrollar el taller, el reto y la tarea. Gracias, queridos estudiantes, por su atención.